a presentar. Hemos empezado aquí una grabación. Y bueno, el día de hoy entonces seguimos con los conceptos básicamente comunes, ¿no? De lo que siempre se habla en estos tipos de materias de asignatura que involucra a la final, pues, sistemas de informaciones, ¿no? Entonces, hemos puesto el título aquí, Sistema de Información, pues, desde el punto de vista de esta asignatura de inteligencia de negocio. Y vamos a dar un poquito aquí de relevancia desde el punto de vista de las herramientas que son libres, ¿no? Bien, entonces, por si acaso también, esta diapositiva la tienen ustedes pues en la semana 3 de Moodle, es la misma diapositiva que voy a presentar aquí. Y obviamente, bueno, hay bastante información, pero eso la vamos a ver con calma durante el transcurso, digamos, de esta semana y tal vez la otra, ¿no? Principalmente lo que es el diseño en sí de, de estos, eh, de estos almacenamientos que vamos a ver, como un data mart o data warehouse. Entonces, hay una parte bastante importante que es el diseño en sí, ¿no? Ponernos de acuerdo de qué es una dimensión, qué es una tabla de hecho y cosas por el estilo. Entonces, eso ya es un poquito al final, ¿no? De todas estas diapositivas. Así que la vamos a seccionar o a dividir en varias partes. El día de hoy vamos a hacer también una introducción un poquito breve por este medio especial que estamos, ¿no? Medio virtual. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, siguiendo con la idea de que las plataformas de inteligencia de negocio, pues es como un paraguas, ¿no? Eso habíamos dicho la clase anterior, de que involucra muchas cosas, metodologías, herramientas, reporterías, ¿no? Herramientas de reporte, bases de datos, etcétera, ¿no? Y aquí hay pequeñas ideas para recordar, ¿no? De que estas plataformas de inteligencia de negocio, sí, se define, dice aquí, como la habilidad para tomar decisiones. Bueno, siempre en el ámbito de tomar decisiones. Y por acá abajo, gracias a los sistemas de inteligencia de negocio, se pueden transformar los datos en conocimiento. Bueno, ideas bastante breves. Entonces, nos va a acompañar siempre también estos tipos de gráficos. Dice acá, déjenme mover un poquito más esto del Zoom. Bueno, este tipo de gráfico nos va a acompañar porque nos va a presentar justamente las partes principales de las arquitecturas de estos tipos de sistemas, ¿no? Y ustedes pueden también observar en estos tipos de gráficos que hay muchas cosas para hablar aquí. No, obviamente no nos va a dar un semestre, ¿no? Si hablamos justamente que vamos primero a sacar información de los datos, entonces van a ver que estos tipos de arquitectura o estos tipos de gráficos que representan a la arquitectura, ¿no? De esta solución de inteligencia de negocio, se lo presentan de diferentes maneras, eh, pero se habla de cosas comunes, ¿no? En las diferentes representaciones. Por ejemplo, ¿qué cosas comunes? Obviamente los datos. Entonces, a ver, déjenme dibujar. Vemos que en un nivel, digamos, en este momento, pues está a la izquierda, esto que estoy yo subrayando, pero iba a decir en un nivel como más bajo, se encuentran los datos. O sea, y los datos, que quede claro que los datos pueden estar en una infinidad de formatos, desde archivo Excel, CSV, hasta audios y videos, ¿no? Etcétera. Entonces, esos sistemas, pues, comúnmente se conocen como sistemas transaccionales. O sea, por ejemplo, las bases de datos que nosotros hacemos en las materias, justamente de bases de datos, en la materia, creo yo, que se ve a media carrera, ¿no? Por lo general siempre tenemos algún curso de introducción a base de datos. Esos sistemas justamente se conocen como sistemas transaccionales, ¿no? Porque están a un nivel operativo, ¿no? Transaccional. Entonces, esa es la idea de estos tipos de gráficos que nos representan justamente la fuente de datos, ¿no? Puede ser incluso fuente de datos, pues, o otro sistema que vamos a ver que se conoce como, otra base de datos que se conoce como data warehouse, ¿no? Entonces, bueno, está la fuente de datos desde el punto de vista, digamos, inferior, y aquí donde viene un almacenamiento temporal, por decirlo de esa manera, ¿no? O un almacenamiento especial. Entonces, en los sistemas de datos transaccionales, ustedes tienen, es lo que yo pienso, que ustedes tienen conocimiento de que se juega, por ejemplo, el modelo entidad-relación, juega un papel fundamental para crear una base de datos, ¿estamos de acuerdo?
Pero estas bases de datos, digamos, especiales, que se conocen como data warehouse, o algo más particular que vamos a ver más adelante, que se conoce como un data mart. Un data mart, digamos, es como una especie de almacenamiento temporal, pero específico. Por ejemplo, puede haber un data mart exclusivo para el departamento de contabilidad, qué sé yo, para ventas. Entonces, ya es como algo más específico. Y estos almacenamientos de aquí tienen la particularidad de que los datos, obviamente, pues lo va a obtenerse de acá, ¿no? De las bases de datos transaccionales. Sí, entonces, es una especie como que hay que mudar los datos, hay que mudar los datos, ¿no? Desde el punto de vista transaccional acá, a lo que me interesa. Entonces, la idea es que, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué no se trabaja directamente acá? ¿Por qué hay que hacer ese intermediario? Bueno, también les explico de que lo que pasa es que eh, hay ciertas consultas. Obviamente también estamos hablando del volumen de información, porque si estamos hablando de un volumen de información bajo a nivel transaccional, pues no va a haber ninguna diferencia. Ahí obviamente no se puede uno consultar directamente acá, ¿no? En la cuestión transaccional. Pero decía, la idea es que como las transacciones son muy numerosas, las consultas pueden tomar demasiado tiempo, puede tomar demasiado tiempo a este nivel transaccional. Entonces la idea es que si voy a trabajar con una información específica, es muy frecuente trabajar con una información específica, la idea es crear estos tipos de almacenamientos como data marts, que son, digamos, especiales, y aquí ya no se utiliza el modelo de entidad de relación como nos han enseñado, sino otro tipo de esquema. Entonces, eso es lo que vamos a hablar un poco al final, pero quiero el día de hoy también dedicarme un poco a dejar claro ciertas cosas. O sea, por ejemplo, cuando uno diga, pues, un data mart, o vamos a hacer alguna cosa, como en qué nivel nos ubicamos. Entonces, no confundir una cosa de un nivel con otras, ¿no? Entonces, eso es justamente un poco la presentación de hoy día, como tener claro ciertos conceptitos. No vamos a profundizar porque hay mucha teoría aquí, ¿no? Pero, ¿en qué cancha jugamos, no? Entonces, esa es la idea. Ujú. Y entonces se crean estos almacenamientos temporales. A propósito, también hay ciertos proyectos que se han presentado como proyectos de titulación en la facultad, pero no son muchos. Entonces les invito a que de pronto si ustedes tienen la iniciativa de crear un data mart para alguna cuestión específica, para alguna empresa también específica, pues los invito, ¿no? A que sea, pues, sea unos proyectos, o sea, que presenten esos tipos de proyectos para titulación y son interesantes, ¿no? Para que se difunda un poco más estos tipos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, estamos hablando de que estos data marts lo que hace son consultas específicas y son muy rápidas, son bastante rápidas, ¿no? Para las actividades de los negocios que se requieren hoy. Y bueno, y esta consulta, obviamente, se utiliza SQL y esas cuestiones que ustedes ya saben. Ese lenguaje la verdad que es importantísimo, ¿no? Por muy automatizada a veces que están las herramientas, siempre es imprescindible saber SQL, ¿no? Entonces, los resultados de esas consultas hace posible de que pasemos a otro nivel un poco más superior, y es un nivel que la primera idea es traer justamente el trabajo que estamos haciendo, presentar los datos, o sea, a través, por ejemplo, de los tableros de control, digamos, esos informes que se hacen de negocios, o también se pueden aplicar herramientas como ya conocemos, o sea, de minería de datos, ¿no? Para hacer algún tipo de pronóstico, por ejemplo. Bueno, esa es la idea así como muy general, ¿no? Entonces, bueno, voy a limpiar un poco de estos tachones. A ver, ¿qué más? Vamos a seguir un poquito avanzando. Y bueno, otra cosa que también así como hablar en forma general es que a veces saben preguntar, y esto me refiero porque a veces en los proyectos de titulación eh, hablan, por ejemplo, de un tema que se llama análisis costo-beneficio. No sé si han escuchado, eso se habla en cuestiones de financieras, ¿no? O sea, cuando un proyecto realmente es bueno invertir. Y es algo lógico, por ejemplo, ustedes van a ponerse algún negocio y van a invertir, por ejemplo, $3,000 para colocar el negocio, ¿no? Para iniciar el negocio. Ok, entonces lo primero que ustedes se preguntan es, bueno, ¿y cuándo voy a recuperar
ese dinero que invertí, ¿no? Y obviamente, pues hay unos cálculos financieros que le dicen, por ejemplo, bueno, su dinero será recuperado a partir, qué sé yo, del año y medio o después de 2 años. Entonces usted toma la decisión si invierte o no. Y a partir de 2 años se sobreentiende que ya vienen los beneficios, digamos, líquidos, ¿no? Entonces eso se conoce como flujo de caja. Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Entonces la idea aquí es que cómo se mide los beneficios económicos de estos sistemas cuando de estos sistemas, ¿no? Cuando un negocio implementa, ¿no? Estos tipos de sistemas, la redundancia de BI, ¿no? O de inteligencia de negocio. Entonces, bueno, es un poco difícil hablar de eso. ¿Por qué? O sea, un poco difícil medir, me refiero, ¿no? Medir los beneficios económicos que me pueden traer estos tipos de, de soluciones. La cuestión es que la mayor parte de los beneficios de implantación, dice aquí, son intangibles. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si ustedes han visto alguna materia que tenga que ver con finanzas o matemática financiera que se llamaba antes, ¿no? Pero ahí hablan ustedes justamente de cómo puedo medir un proyecto, cuando yo obtengo ganancia en un proyecto, y ahí hay beneficios tangibles que se pueden medir. Por ejemplo, eh, las ventas, justamente que voy a realizar durante el negocio, eso se puede medir, las ventas se miden, ¿no? ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto voy a ganar? Y las pérdidas, obviamente, también, hay pérdidas tangibles. Eh, y resulta que a veces hay beneficios intangibles, como por ejemplo la imagen de una compañía. O sea, es difícil medir la imagen de una compañía, ¿no? Se puede tratar, ¿no? O, por ejemplo, el gusto de sus empleados que trabajan en la compañía, o sea, la satisfacción. Sí hay por ahí sus encuestas, tratan, pero es difícil hacer número eso. Entonces, por eso se habla de beneficios intangibles. Bueno, la idea entonces es que lo que estoy diciendo se representa en este gráfico. No es necesario leer todo, ¿no? Solo estamos dando las ideas muy principales. Pero la idea es lo siguiente, o sea, estos son beneficios. Esta lista que ustedes ven aquí, a ver, vamos a ver, para que ustedes también entiendan por qué he colocado estos gráficos. Son gráficos que se hablan en cualquier libro, en cualquier charla de inteligencia de negocio. Por eso estamos hablando aquí cosas de pronto comunes y generales, pero sí son importantes conocer esto. La idea es que todo esto de aquí son beneficios, ¿no? Entonces, este gráfico funciona como lo importante es como de abajo hacia arriba. ¿En qué sentido? Es que los beneficios que están aquí, por ejemplo, ahorro de costo, de consolidación, bueno, ahorro temporal de los suministradores de datos. Entonces, por ejemplo, el ahorro temporal, de alguna manera se lo puedes tratar de medir comparando el tiempo que uno tiene ahora con la implementación de estos sistemas, con el tiempo que se llevaba un proceso cuando no lo tenía. O sea, de alguna manera, ese beneficio como que es un poco fácil de medir. Por eso los beneficios que están acá arriba, digamos, son los beneficios fáciles de medir. Pero esos beneficios fáciles de medir en una institución, en un negocio, es como un impacto local. Es un beneficio bueno, pero a la final queda dentro de la organización, ¿no? La cuestión es que con estas grandes plataformas de BI se tienen beneficios que están acá abajo. Por ejemplo, dice acá un beneficio de que esta plataforma dé soporte, dé una ayuda al cumplimiento de los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cómo se mide esto? Esto es lo que lo hace justamente un poquito difícil de medir estos tipos de beneficios, ¿no? Se puede llegar con algunas matrices que existen por ahí a tratar de medir, pero lo que sirven esos tipos, digamos, de plantillas para medir si uno cumple lo estratégico, son más bien es una matriz de cumplimiento, o sea, más que hacer números, le dicen sí o no, pero eso no es algo numérico, sino algo cualitativo. Sí, pero obviamente, y el impacto es grande, ¿no? Es un impacto que ya sale fuera de la frontera de un negocio, ¿no? Entonces, por eso este gráfico eh, trata, trata de recordarnos, ¿no? De que los beneficios de implementar estas herramientas, pues son grandes, pero lamentablemente son intangibles. Y por eso hace que algunos tipos de negocios, pues, eh, digamos como que no.
como no ven, ¿no? Fácilmente en cuáles son los beneficios tangibles, pues no lo implementan, ¿no? O implementan una parte. Bueno, esa es la idea. Y a partir de esto, bueno, uno puede crear alguna discusión, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a hacer ahora por el tiempo. Y si ustedes tienen una opinión, también somos todo oído, ¿no? Y pueden opinar alguna cosa, ¿no? No solamente yo hablar. Bueno, sigamos. Entonces, nuevamente volvemos ahora sí a la arquitectura de estos sistemas de inteligencia de negocio. Y aquí se habla ya justamente de los componentes que ya más o menos hemos resaltado, pero ya un poquito, aterrizando un poco más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Entonces, fíjense siempre el gráfico, ven el gráfico que nos acompaña acá a la izquierda, o sea, ya espero que ya se entienda un poco que de un nivel más bajo están las fuentes de datos, aquí dice fuente de información, fíjense. Repito, la fuente de información puede estar en diferentes partes, en diferentes formatos, pueden ser incluso fuente de información otro sistema de BI, ¿no? Y como ven, y aquí vamos especificando más, aparecen estos términos de aquí, ETL, ¿sí? Ya aparece una operación que se llama ETL, y acá está, pues, a la izquierda está un poquito, hay tantas cosas que hablar, pero un pequeño concepto o una pequeña referencia. En primer lugar, ETL significa proceso de extracción, dice aquí, transformación y carga. Entonces, son siglas que sí deberíamos conocer. Por lo menos eso sí tenemos que conocer, ¿no? Como aquí somos parte de estudio de estas tecnologías, ¿no? Entonces, esto, como su nombre lo indica, va a tratar de recuperar los datos de las diferentes fuentes de información, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿y hacia dónde recuperar los datos? Cuando dice recuperar los datos es una conexión que se hace a la base de datos, ¿no? Eh, Luego hay una transformación. Cuando se habla de transformación, por lo general es que hay de pronto una especie de limpieza o una especie también, podemos decir, un ejemplo muy particular como cambiar tipo de datos. Por ejemplo, como ustedes pueden pues, apreciar de que como los datos están en diferentes fuentes, pueden tener diferentes tipos de datos. Y resulta que yo necesito transformar mi tipo de datos para operar acá, operar, qué sé yo, una consulta específica, ¿sí? Entonces, esa simple operación de transformar un tipo de dato a otro es justamente, por ejemplo, es un trabajo de esta palabra que se dice transformación, ¿sí? Y carga obviamente digamos, puede ser, ¿no? Por poner un ejemplo específico, la ejecución de una consulta SQL, de una instrucción SQL para almacenar acá, ¿sí? Para extraer, podemos utilizar una consulta SQL, ¿sí? Para extraer los datos. Transformamos con algunas operaciones, ¿no? De transformación de datos. Y la carga también utilizamos a veces estructuras SQL para cargar los datos. Entonces, fíjense que es importantísimo eso que nos enseñan en las materias de base de datos, el lenguaje este estructurado llamado SQL, ¿no? Miren, ven más o menos ustedes pues la importancia de eso, ¿no? Bien, y las herramientas de inteligencia de negocio pues ya vienen incorporadas estos tipos de flujo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, creo que la mayoría de las facultades trabajan, me parece a mí, con SQL Server. Entonces, cuando ustedes instalan SQL Server, Microsoft tiene un mundo de herramientas, ¿no? Ahí hay una partecita, creo que se llama, si alguien de pronto conoce, pero también nos ayuda. Dentro de estas herramientas SQL Server, creo que es Analysis Service o Integration Service, ya me acordé, Integration Service, ¿no? Entonces, solamente, digamos, esa parte que se llama Integration Service es lo que hace, pues, posible. Ahí uno, pues, puede seleccionar un montón de herramientas y uno hace posible, pues, hacer estas operaciones de extraer. Hay funciones de transformar los datos y hay herramientas para carga de datos, ¿no? Sí, sí, o sea, dentro de una plataforma y todo esto que estamos hablando, ¿no? Ok, ¿qué más podemos hablar aquí? A ver, sigamos. A ver, entonces... Luego aparece, como les decía, estos almacenamientos, digamos,
intermedios, ¿no? No sé si decir temporales, pero temporales no significa que un tiempo desaparece, ¿no? Sino que nos ayuda, pues, de una manera a intermediar la consulta, ¿no? Y, y aquí tienen asimismo una pequeña referencia. Hay mucho que hablar. Data Warehouse solamente es una materia aparte, ¿no? Y aquí la vemos nomás dentro de una, ¿no? Pero así una referencia muy rápida que creo que todos podemos entender. Dice aquí Data Warehouse, ustedes pueden leer, ¿no? O almacén de datos en español. Sí, proporciona, dice, una información consistente, integrada, esa es la palabra, ¿no? Que integra la información de diferentes fuentes, como que la centraliza, ¿sí? Ujú. Y bueno, y sirve justamente para responder consultas específicas de una manera rápida, ¿no? Y obviamente luego, pues, esto es presentado, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿no? Algo rápido, ¿no? Y, y algo más específico, justamente los data marts, que ya más o menos lo hemos presentado más anteriormente, ¿no? Es algo como más pequeño, los data warehouse, dice, y, obviamente almacenamiento de información porque es algo específico, ¿no? Y dan soporte, pues, a usuarios también específicos, a usuarios específicos, ¿no? De un área específica puede ser, ¿sí? Entonces, tengamos presente estos términos para saber, repito, dónde nos ubicamos, ¿no? Entonces, de todo esto habla esta materia de inteligencia de negocio. Entonces, hay términos, repito, que es para sacar la parte. El hecho de justamente de hablar, incluso de data market, digamos que es lo más como específico, lo más pequeño, es como para hablar, pues, todo un parcial, por lo menos, ¿no? Tantas cositas que hablar aquí. Ni se diga de hacer las operaciones de ETL. Solo la palabra transformación involucra tantas cosas actividades que pueden presentarse, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir por ejemplo, de los data warehouse? Es que, bueno, aquí solamente nos dice que los data warehouse son independientes de los data mart, o sea, obviamente uno puede, no es necesario, o sea, hay que crear siempre un data warehouse, ¿no? Porque es algo tan grande, ¿no? Si no, uno puede ser, como les decía, hay proyectos de titulación que se encuentran en la facultad que directamente no se dedican a crear un data mart, se conectan con la fuente de datos, ¿no? Y luego eso se presenta en una herramienta, por ejemplo, de reportería, o se hace un tablero de control, etcétera, ¿no? Con esto no significa también que hay que hacer todo esto de acá, ¿no? No, para nada, ¿no? O sea, uno lo ve de forma global, pero puede uno dedicarse a algo específico, ¿ok? Puede ser especialista uno en algo específico, ¿no? No es que hay que conocer de todo, ¿no? Bueno, y sigamos hablando de otros términos que aparecen ahí. Entonces, resulta que, perdón, voy a retroceder. Entonces, resulta que acá a nivel de presentación, ¿sí? Se habla también de unos términos, por ejemplo, como un cubo de datos. Entonces, eso lo vamos también a ver un poco más adelante, ¿no? O en la siguiente clase. Y, y esos cubos de datos se lo relaciona con su procesamiento. Y hay un proceso, ese cubo de datos, como ustedes ven, está acá, digamos, estamos hablando desde el nivel de presentación, entonces por eso va a procesar una información desde el punto de vista analítico, o sea, no desde un punto de vista transaccional, o sea, analítico significa, bueno, obviamente la palabra que va a analizar un poco más, porque con el análisis nosotros siempre obtenemos información relevante a tomar decisiones. Entonces, esto de aquí, estos cubos, ¿no? Estos trabajos que se hacen con algo que se llama el cubo de datos, que más adelante lo vamos también a presentar, también se lo conoce con el término de OLAP. Entonces, aquí aparece este término que lo vamos a explicar a continuación, ¿ok? Entonces, eso también tengamos presente. Creo que les preguntaba algo sobre quién conocía este término OLAP en el examen, perdón, ¿cómo se llama? Prueba de diagnóstico, ¿no? O examen de diagnóstico. Entonces ahí, por eso estoy topando estos temas, porque me di cuenta de que, bueno, como que algunos no habían escuchado esos términos, y no hay ningún problema, ¿no? Por eso estamos aquí presentando, y listo, ¿no? Vamos a seguir. Entonces vamos a hablar justamente de esos términos, que es esto de OLAP, y esto sí que se lo utiliza mucho, ¿no? Bueno.
Entonces, ¿qué es OLAP? Bueno, OLAP son las siglas de estas palabras en inglés que ustedes ven aquí, que en español sería algo así como procesamiento analítico en línea, ¿no? ¿Sí? Y hay otra palabrita que se llama OLTP, que ya también creo que lo debe presentar más adelante. No confundir el procesamiento analítico en línea, no confundir estas siglas que se llaman OLAP con otra que se llama OLTP. Entonces, esto es a nivel, como ustedes ven, para justamente tomar ya las decisiones estratégicas, ¿no? Un nivel más superior, ¿sí? Es un proceso analítico y dice aquí, ¿no? Son herramientas que permiten realizar consultas complejas a la base de datos, ¿sí? Proporcionando un acceso multidimensional a los datos. O sea, la idea aquí es que vamos a crear un esquema y le llaman multidimensional, ya vamos a explicar más adelante qué es eso, con ejemplos, ¿no? Pero las dimensiones, sí, digamos, son tablas. Para los que se acuerdan de la base de datos, la base de datos tenemos, una base de datos está conformada por tablas, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, hay tablas que nos ayudan justamente a responder ciertas consultas. Entonces, cada una de esas tablas, sí, por ejemplo, podemos decir el cliente, supongamos, la tabla cliente puede ser una dimensión, o sea, nos ayuda a responder un punto de vista de alguna consulta que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, esos son multidimensional, significa múltiples tablas, ¿sí? Se dan acceso a los datos y por eso ya toman el nombre esto de cubo, porque se habla de muchas tablas, por ejemplo, de tres tablas, tercera dimensión, bueno, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, nos ayuda justamente a realizar consultas de una manera ya rápidas, ¿sí? Y a veces consultas complejas, ¿sí? Pero consultas complejas no significa que es difícil hacer la consulta, no, sino que a nivel transaccional, o sea, las consultas que se hace a este nivel son sencillas, algunas son sencillas, ¿no? Pero se responden de manera rápida, ¿sí? Pero si esa misma consulta se lo hiciera a nivel transaccional directamente a la base de datos nivel transaccional, ahí sí que se vuelven muy complejas. Ujú. Y de todo esto que estoy hablando, colocaremos ejemplos muy específicos, ¿no? Para que se entiendan mejor. Entonces estamos dando como las presentaciones generales de estos términos. Bueno, entonces, fíjense que estos componentes de las plataformas BI, ¿no? Que aparecen aquí, por ejemplo, los procesamientos analíticos en línea, no se olviden, con esta sigla OLAP, entonces nos sirve para realizar consultas complejas, ¿no? O sea, nos ayuda a realizar de una manera sencilla consultas que son realmente muy complejas a nivel transaccional, ¿ya? Tenemos herramientas de reportería. Bueno, no voy a hablar sobre esto porque justamente ustedes están haciendo un trabajito de eso, ¿no? Así que algo rápido, todos van a entender. Ajá. Luego tenemos, eh, eh, como parte de la reportería, también los cuadros de manos analíticos, dashboard, que se llaman, ¿no? Tableros de control, ¿sí? Y también hay otros tipos de cuadros estratégicos que habíamos dicho también en la clase anterior, no confundir la palabra bueno, en español, el problema es en español, ¿no? Cuadro de mando o tablero de control con los cuadros de mando integrales, no confundir cuadro de mando analítico con cuadro de mando integrales, ¿no? Sí, en español se aparecen, ¿no? Pero en inglés sí cambia totalmente la palabra, ¿no? Bueno, en inglés dashboard y lo otro es balance scorecard, ¿no? Que son tablas, una especie de matrices. Como les decía, más que números presentan cosas como si se ha cumplido o no tal objetivo del negocio, ¿no? Entonces esto es un poco más cualitativo y los dashboards son un poco más cuantitativos, ¿no? Ujú. Eh, bien, y bueno, componentes como data mining, eso no voy a hablar. ¿Qué más? Están los usuarios, también no voy a hablar mucho de esto, pero obviamente no uno de los componentes principales, ¿no? Que están involucrándose, que se involucran en estos desarrollos de las plataformas de inteligencia de negocios, son los usuarios, ¿no? Por acá abajo, así como hablando concretamente, hay usuarios productores de información y los usuarios consumidores de información. Por lo general, los productores pues están a nivel transaccional. Por ejemplo, un usuario que está en una caja, ¿no? Y los usuarios consumidores, pues por lo general son los usuarios que toman las decisiones
que dirigen el negocio, ¿no? ¿Ok? Bueno, en cuanto a herramientas de BI, desde ya por aquí les dejo, esta no es todo, obviamente, no es una lista completa, ¿no? Pero les dejo aquí algunos nombres de herramientas que si ustedes, pues, gusta, fuera bueno que de pronto ustedes se especialicen en eso, en alguna herramienta de esta, ¿no? Para algún proyecto de titulación, ¿sí? Desde ahora, vale la pena, desde ahora que ustedes vean videos o consulten información sobre esto, se vayan manejando, ¿no? Y eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, obviamente de la base de datos no voy a hablar mucho, pero aquí ustedes tienen un montón de motores de base de datos, ¿no? Por ejemplo, gratuitos, ¿no? Postgre es un motor de base de datos realmente increíble, ¿no? Parecido a Oracle, que, que anteriormente Oracle era privado, ¿no? Ahora veo que hay una versión libre de Oracle, ¿no? Bueno, tenemos herramientas de ETL, ya había mencionado la de Microsoft, ¿no? Que se llama Integration Services, pero hay otras que son gratuitas, por ejemplo, la herramienta o plataforma de Business Intelligence, inteligencia de negocio, que voy a indicar acá abajo, es Pentaho, es una plataforma inmensa, ¿sí? Fíjense que por acá, no es que voy a hablar ahora de esa plataforma, pero acá hay un gráfico, ¿no? Esa plataforma involucra estos conceptos que estamos presentando aquí, ¿no? Sirve para hacer pues todos los conceptos que estamos nosotros presentando aquí. Entonces, uno puede, digamos, instalar una plataforma como esta o puede solamente instalar algo específico. Por ejemplo, dentro del Pentaho hay una herramienta, ¿sí? Eh, que, que se llama Kettle y esta herramienta, sí, solo se dedica justamente al trabajo de extracción, transformación y carga de los datos, ¿no? Y carga de datos, ¿sí? Entonces, ya depende, como le digo, la especialidad que uno quisiera, ¿no? Es que realmente es un poco difícil decir de que una persona, o sea, lo sabe todo aquí, ¿no? Obviamente podrá conocer a veces algo sencillo, pero van a ver también más adelante que solamente si yo me quiero dedicar, por ejemplo, a la cuestión de reportería, realmente, si yo quiero dedicarme a esto, van a ver que sí que se profundiza, porque hay que saber, como le decía, pues hasta ciertos secretos para hacer una buena presentación de colores, de cómo ubico hasta los tipos de letras. Entonces, como ven, es un campo muy grande esto, ¿no? Bueno, también tenemos las consultas especiales eh, o los sí, almacenes especiales de datos, llamados OLAP, los cubos de datos que también se conocen, ¿no? Ese procesamiento analítico en línea, ¿no? Entonces, bueno, esas son cositas para ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, también se habla, esto es algo ya un poco, sale fuera de nuestro alcance del curso, ¿no? También se habla pues sobre la integración con el Internet, las herramientas de BI ya utilizando Internet. Bueno, no sé si habrá al final hablar un poco sobre esto de aquí, ¿no? La computación en la nube, ¿no? Entonces ya son unas soluciones que se está viendo bastante ahora, ¿no? Bueno. Eh, y por último, ya para terminar la clase de hoy, ¿no? Recordar ciertas cosas que ustedes, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo creo que ustedes se han visto esto. Si alguien me dicen que no, si alguien no ha visto la materia de base de datos, pues nos indican, ¿no? Entonces, a ver, se sobreentiende esto como solamente un recuerdo, ¿no? Se sobreentiende que ya hemos visto base de datos y sabemos lo que es dice acá el título, un sistema de administración, perdón, no sé algo que pasé aquí, ya listo. Le puse pausa, no sé por qué, pero un ratito. Déjenme hacer esto. Bueno. Ok, bueno. Me imagino que ustedes, repito, pues ya todos conocen lo que es un sistema de administración de base de datos y aquí está una pequeña, pues, eh, desglose, ¿no? En un sistema de administración de base de datos, pues se habla justamente, lo más importante es tener presente lo que nos enseñan a nosotros,
en los cursos de base de datos, ¿no? El lenguaje SQL, que se divide en el lenguaje de definición de datos y el lenguaje de manejo de datos, ¿no? Entonces, realmente, eso sí que se utiliza, ¿no? Bueno, ¿qué más se sobreentiende que eh, sobre la base de datos? Pues, bueno, yo creo que esto no, saltémonos esto de aquí, porque, listo, entonces, tengamos, bueno, y todo esto que nosotros, digamos, en algún curso de base de datos hemos aprendido, ¿no? Lo vamos a aplicar acá. Es importante entonces recordar esos conceptos de semestres anteriores para aplicarlo acá. Entonces, más adelante, ya en la siguiente clase, vamos a hablar justamente de cómo se diseña un cubo de información. Vamos a hablar de lo que son los términos de dimensiones, ¿no? Si todo esto involucra un data mart o también está involucrado dentro del campo de los data warehouse. O sea, si lo quiere ver en forma general, hablamos de data warehouse. Es algo, almacenes bastante grandes, ¿no? Incluso pueden ser, obviamente, servidores, muchos servidores aparte, ya, bueno, obviamente ya son para empresas grandes, ¿no? Grandísimas. Y entonces vamos a hablar sobre los cubos de información. Bueno, ¿qué más? Ya para terminar aquí. Entonces, sobre Data Warehouse, hablemos así, solamente vamos a dejar presentado la idea. Entonces dice acá arriba, ¿no? Que inicialmente las tecnologías de información y se han venido automatizando, sí, sus procesos, los procesos de carácter repetitivo, ¿no? Por lo general siempre se automatiza pues, las cosas que se repiten, ¿no? Eso siempre se automatiza, las cosas repetitivas, las cosas muy frecuentes, ¿no? Y bueno, y esto es importante recordar de que estos trabajos que se hablan en tecnología de información, se, se habla, digamos, desde dos puntos de vista generales, que ya también lo hemos topado aquí. De un punto de vista transaccional, ahí en los sistemas transaccionales pues está involucrado el almacenamiento o la base de datos que nosotros vemos en los cursos de base de datos por lo general, ¿no? Pero son tipos de vista transaccionales, ¿sí? O son bases de datos transaccionales, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que subir un poquito ya de nivel. Entonces vamos a ver para qué sirven estas bases de datos transaccionales, para qué nos sirve en un nivel más superior. Entonces, para allá vamos, ¿no? Sí. Resulta que de los problemas que se tienen en los niveles transaccionales es justamente los tiempos de respuesta a las consultas. Entonces, por eso, este tiempo de respuesta que se demora, si bueno, dependiendo de la consulta, pero hay unas consultas que son un poco complejas, sí, los tiempos de respuesta son muy grandes a nivel transaccional. Todo eso crea la necesidad de avanzar a otros conceptos, ¿sí? A crear otras dimensiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso nace el concepto de almacenes de datos o data warehouse, ¿no? Y realmente creo que el problema más que o sea, que dio origen a estos almacenamientos de datos es el tiempo de respuesta. O sea, podemos seguir analizando otras cosas, pero ese es el primordial. Ujú. Bien, entonces un concepto ya para finalizar esta idea de hoy día es que la base de datos, Data Warehouse, o también se conoce como base de datos multidimensionales, vamos a ver a qué le vamos a llamar dimensión. Sí, la información pues almacenada se presentan como variables que, que están caracterizadas por una o más dimensiones. O sea, otras palabras, la información se almacena en lo que le llamamos tablas, ¿sí? Y las tablas se van a relacionar, obviamente, con otras tablas para resolver una consulta específica. Entonces, cada una de esas tablas se van a llamar dimensiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, esto sirve para, bueno, a nivel ejecutivo, ¿sí? Y se crean otro tipo de sistemas, como el sistema de tomas de decisiones, de SS. Ya, actualmente ya creo que no se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, fíjense, ya sí, la idea, se puede uno, pues, hacerse idea, ¿no? Con estos tipos de gráficos. Bueno, los gráficos, obviamente, que estamos hablando de Data Mart, Data Warehouse, todo eso a la final se diseña ya no con un modelo de entidad-relación, sino con un modelo
Por ejemplo, hay modelos que se llaman modelos de estrellas, modelos de cubo de nieve, bueno, etcétera, que son relaciones de tablas, ¿no? De tablas que son tablas que están creadas a nivel transaccional, pero uno las extrae las cosas importantes para algo específico, ¿ya? Entonces, resulta que va a haber uno en el plano, lo va a ver uno como una especie de modelo de entidad de relación también, ¿no? Pero vamos a ver que hay otras diferencias. Pero a nivel de esquema se lo representa así, justamente estamos hablando de cubo de datos, se lo representa como estos tipos de cubos, ¿no? Sí, pero no es que va a quedar finalmente así, ¿no? O sea, no, es un simple gráfico que nos da una idea de cómo se relacionan las tablas. Por ejemplo, aquí vamos a ver, en este cubo de datos vemos que, digamos, que estas, supongamos, está relacionando aquí una tabla que se llama producto, ¿sí? La otra tabla que se llama ciudad y otra tabla que se llama fechas, ¿sí? Puede ser la fecha de venta del producto, por ejemplo. Entonces, fíjense que hay tres tablas, ¿sí? Entonces, a nivel, digamos, de esquema, para que se entienda, lo representan así como cubo, ¿no? Pero si ustedes ven, son tres tablas que están en una base, tienen que estar en una base de datos transaccional, ¿no? Entonces, digamos que ya en la práctica son nomás relaciones entre estas tablas que se extraen de la base de datos transaccional, ¿sí? Se relacionan y claro, pues da la idea de este cubo de aquí, ¿no? Por eso le llaman cubo, ¿sí? Entonces, digamos, lo mínimo de estos tipos de relaciones, pues, este tipo de estructuras, ¿no? ¿Sí? Entonces, como ven, son tablas, ¿no? La ciudad, el producto y la fecha son tablas que se traen desde la base de datos transaccionales, ¿no? Bueno, ¿y qué más para terminar esto? Ah, bueno, esto no me voy a meter porque también se habla, como le decía, el sistema tan grande que se habla justamente de las tecnologías de red. ¿Cómo también, cómo se van a conectar? Pero esto sí ya no vamos a meter aquí. Aquí debía haber sacado esta diapositiva, pero bueno. Bueno, y con esto terminamos. Ujú. Nada más, ¿no? Entonces, con este concepto de Data Warehouse, tengámoslos presentes. El Data Warehouse o almacén de datos, en resumen, es el resumen final, es una colección de datos temáticos. ¿Por qué temático? Porque es un tema específico. Por lo general hablamos de Data Warehouse, por ejemplo, para oficinas de ventas, para algo específico, ¿no? Es para resolver un tema en sí, ¿no? Esa es la diferencia con las bases de datos que han sido transaccionales, que maneja todo. Sí, entonces acá pues se, solo vamos a ser específicos en algún tema. Integrado, porque como ven acá en el ejemplo, ¿no? En estos tipos de esquemas, ¿no? Integra justamente tablas que necesito para responder a los temas específicos, ¿no? No volátiles. No volátiles significa que no van a cambiar a través del, digamos, del tiempo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no cambia? ¿A qué se refiere esto que no cambia? Porque no son como las bases de datos transaccionales son dinámicas, que están al día, ¿no? Están registrando transacciones, actualizando, borrando, bueno, hace todas las operaciones que nos enseñan en las bases de datos, ¿no? Acá no, porque van a estar ahí almacenadas, ¿no? Y sirven solamente para responder. O sea, no, estos almacenes de datos no van a ser utilizadas para las transacciones diarias, no, que van a quedar ahí como estáticas. Obviamente después de un tiempo se la actualiza, ¿no? Pero por eso esta característica de no volátiles, ¿no? E historiados porque los datos que se analizan, pues justamente son de transacciones históricas, ¿no? Y así se pueden hacer consultas como, a ver, tráigame la venta de todas las sucursales que existen, por ejemplo, en la provincia de Manabí. Ya se pueden contestar esos tipos de preguntas. Eso vamos a analizar más adelante, ¿no? ¿Ok? Bien, y todo esto para la toma de decisiones. Entonces, recuerden que esto, a la final, estamos hablando más bien de un concepto, por eso la parte teórica aquí es un poquito importante, ¿no? No lo vean como un producto, o sea, no lo vean como algo que, ya, voy a crear esto y ya está, no, porque hay muchas cosas que analizar, hay muchas cosas que analizar, ¿no? No nos da el tiempo, pero que quede claro estas ideas principales. Entonces, sí, justamente aquí está la idea, es un proceso para organizar los datos, ¿no? Ujú.
Y todo esto pues forma nuestra materia de inteligencia de negocio. Bien. Eh, vamos a dejar ahí para no ser muy cansoso en estos tipos de... No sé si hasta hay alguna pregunta. Entonces, en la próxima clase partimos ya del concepto de Data Warehouse. Vamos a ver un poco la arquitectura, vamos a ver qué más nos toca. Bueno, Data Mining no. Recordamos nuevamente esto de lo que son los consultas OLAP. Déjenme ver. Aquí aparece la otra palabra que le decía OLTP. Vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué más para recordar? Bueno, y aquí están nuestros ejemplos, ¿no? Los diseños, ¿no? Ok, aquí ya vamos a hablar, a ver si llegamos a la próxima clase a hacer ejemplos de esto, ¿no? Vamos a colocar ejemplos, ¿sí? Del diseño de estos almacenes de datos, ¿no? O sea, esto es lo que se conoce como un cubo, ¿no? Bueno, ya vamos a ver estos esquemas, ¿no? Entonces, ustedes, pues, en su materia de base de datos, lo que yo les decía, ustedes han hecho esto, ¿no? Si me equivoco, ustedes me dicen, no, no hemos hecho. Bueno, base de datos transaccionales. Si ustedes han hecho, son expertos en hacer estos modelos de entidad de relación. Estas relaciones de uno a mucho, bueno, las relaciones de mucho a mucho se rompen, bueno, todas esas, eh, eso que se estudia, pues la materia de base de datos, ¿no? Mientras que lo acá extraemos las tablas que me interesan y hacemos este tipo de esquemas, ¿no? ¿Sí? Sí, digamos, a nivel, digamos, hablando en confianza, es como un modelo de entidad de relación como más pequeñito, ¿no? Pero hay otras particularidades que lo diferencian. Pero bueno, eso lo veremos. Entonces, este es un esquema de, digamos, de un data mart. Hablamos también de un data warehouse, pero es así, ¿no? Para que más o menos ya vean hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? No sé si hay una pregunta. Voy a parar la grabación aquí para tomar asistencia o voy a poner alguna duda. ¿Listo?